Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Portada 24 en este martes 22, martes primaveral. Acá le doy la bienvenida y las buenas noches a mi compañero Juan. ¿Cómo anda, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, bueno, arrancando un nuevo programa en esta nueva semana con muchos invitados más que interesantes, como siempre, abarcando la diplomacia, la política, lo tech. Hoy vamos a tener a Flavia nuevamente en nuestro programa. En su columna Tech. Y bueno, como les decía, en un martes primaveral, acá por Sónica Más, como siempre, todos los martes a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, en esta propuesta que es mostrar la realidad en primera plana a través de sus protagonistas. Y recordá que estamos en vivo. Si no nos puedes ver en vivo, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, @portada24. Bien, ya pasaron 7 minutos de las 8 de la noche y tenemos un programa con muchos invitados, muy dinámico. Vamos a estar empezando en un reportaje a Nancy Vallejos, diputada nacional del PRO por la provincia de Entre Ríos. Luego vamos a estar entrevistando, en este caso Juan, va a estar entrevistando a Ignacio Zuleta, periodista, consultor, político, escritor, una persona muy, pero muy conocida del ambiente político, del ambiente de la cultura, de los medios de nuestro país. Va a estar nuestra compañera Flavia Morales entrevistando a Valentina De Luca, comunicadora digital y estratega creativa. Y también voy a estar entrevistando, que ya lo tuvimos en el programa, al legislador por la provincia de Río Negro, al legislador Juan Martín, también del PRO. Y vamos a estar hablando de él sobre un tema que no tuvo difusión nacional, pero que está ocurriendo en estos días en la provincia de Río Negro, para que usted vea que hay cosas que no cambian en algunas provincias y que sería bueno que hoy, esta noche, nuestro invitado, el legislador Juan Martín, nos explique. Pero bien, 8 minutos ya pasaron de las 8 de la noche, Juan, y vamos con nuestra primera invitada, cuando esté en línea, la diputada Nancy Vallejos, que está recorriendo la provincia de Entre Ríos. Nos dijo, mira, voy a estar recorriendo la provincia de Entre Ríos, voy a estar en la ruta quizá, pero como siempre, vos viste el otro día Mónica Frade, justo llevaba del Congreso, al periodista Daniel Vilota, lo tuvimos también en el supermercado haciendo las compras. Exacto. Pero todos salen, que eso es lo importante, y todos dejan su opinión acá en Portada 24. Y como siempre, les digo, es una propuesta, Juan, y vos lo sabés bien, que en la cual tratamos de mostrar la otra cara de la política, la otra cara de la diplomacia parlamentaria, que vos explicás muy bien, y la gente se interesa, y se interesa mucho sobre lo que ocurre en la diplomacia parlamentaria, porque es un tema que lamentablemente muchas veces no tiene difusión en los medios masivos, pero que hace a la realidad nacional, y es muy importante para nuestro país. Pocos los explican, vos lo explicás bien, tenés invitados en primera línea, pero bueno, ese es tu ambiente, digamos, lo conoces muy bien y se ve a través de los invitados la buena recepción que tenés entre ellos, y creo yo que esa es un poco la propuesta de nuestro programa, mostrar a la gente que opine y después que los oyentes saquen sus conclusiones. 9 minutos pasaron de las 8 de la noche y ya tenemos a Nancy Vallejos, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, ella es del PRO. Muy buenas noches, Nancy. A ver si la tenemos en línea. Hola. Bueno, hola, Nancy, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchás bien, Nancy? Bueno. Esto es lo genuino, ¿no? Esto es radio, ¿verdad? Radio, ¿verdad? Estamos en vivo, está en la ruta, pero ya vamos a estar hablando, porque la verdad quiero tocar el tema de la interpelación a Franco, que se iba a hacer el día de mañana, se pospuso una semana por el fallecimiento del sumo pontífice, sobre una planta, que una vez más, una planta que la República Oriental del Uruguay quiere instalar en Paysandú, y otra vez, como fue la Pastera en su momento, en Fray Bento, frente a Gualeguaychú, bueno, hay miedo en la provincia de Entre Ríos sobre el impacto ambiental que puede tener. La diputada está muy compenetrada en ese sentido con este tema. También vamos a hablar de, un proyecto de resolución que presentó la diputada instando al Poder Ejecutivo Nacional a ver qué pasa con las exportaciones argentinas, por una medida que tomó la Unión Europea, y el tema de, que no es menor, el tema de los subsidios, de las retenciones al campo. Que es un tema que también trae bastante ruido. El gobierno ya avisó que a partir de junio va a haber retenciones nuevamente. Un tema que impacta al productor. Bueno, queremos estar hablando con ella, que si bien no integra una comisión, la Comisión de Agricultura ha presentado muchos proyectos en ese sentido, y por supuesto, ella es del PRO, y le vamos a preguntar también
cómo están en la provincia de Entre Ríos, la relación con los libertarios, si van juntos, si no van juntos, bueno, todo eso, si Dios quiere, vamos a estar hablando, y vos vas a estar hablando con Zuleta, ¿sobre qué tema básicamente vas a estar Bueno, hablando? Zuleta es, yo creo que una persona que no solamente analiza la realidad, sino que generalmente tiene opiniones interesantes, ¿no? Disruptivas. Vamos a hablar sobre el Papa Francisco y su impacto en Argentina y en el mundo. Hay muchas cuestiones allí. Una es por qué el Papa no visitó la Argentina. Hay, para mí, mi punto de vista, dos miradas. Una mirada es la gestión del Papa, su vida, su trayectoria como sumo pontífice, y la otra es la opinión de los argentinos, ¿no? La visión nuestra respecto del propio Papa, ¿no? Así que ese es un tema, y después obviamente hablar de las elecciones, qué es lo que viene, hablar de la situación del país en términos institucionales, políticos, económicos, sociales. Así que me parece que va a ser una entrevista muy rica. Hay que aprovecharlo. Muy bueno, Zuleta. Está bien, y cuando yo les adelantaba, mientras la producción está tratando de contactar a la diputada de un tema que no tuvo visibilidad a nivel nacional, fue un video que circuló hace 6 días, que sucedió en la provincia de Río Negro, más precisamente en una escuela de General Roca, donde hay una conferencia de prensa de los alumnos, instando a otros alumnos a decir que nunca más se tienen que equivocar y votar a alguien como Milei. Una clara bajada de línea, una clara bajada de línea ideológica, que uno puede estar a favor o en contra de Milei o a favor o en contra de cualquier presidente. Ahora, eso no se debe hacer, no debe haber una bajada de línea política. Pero dijiste de alumnos con alumnos. Alumnos sí, pero que lo viralizaron a los medios de prensa. Fue en clara alusión de adoctrinamiento. ¿Y qué crees que ocurrió ahí? Bueno, lo que ocurre es una clara bajada de línea ideológica en la cual... ¿De quién? ¿De quién? Y de gran parte de la dirigencia del oficialismo de Río Negro, que trata de suplir, como pasa en muchas provincias, la falta de obra, la falta de respuestas, a través de otra metodología, algo que pasa en el conurbano. O sea, disfrazamos a través de un carnaval o a través de un recital y escondemos las falencias que tenemos en los hospitales, en distintos organismos, que son prácticas, digamos, medievales, digamos, ya, o sea, la gente no es tonta. Si sabrán a quién votar, nadie les tiene que decir, me parece a mí, y sobre todo la juventud. Uh-huh. Y sobre todo la juventud tienen bien claro, no tienen que bajarle línea a quién tiene que votar o quién no. O sea, la juventud creo que se informa y mucho. Pero bueno, eso lo vamos a estar dialogando, porque obviamente el diputado, que también está muy emparentado con el tema de educación, aborda este tema. Bien, 14 minutos pasaron, estamos tratando de la producción, de comunicarse con la diputada Vallejos, que está en la provincia de Entre Ríos, que dicho sea de paso, es verdad que cuando uno anda en la ruta, la verdad, todavía falta el tema de las comunicaciones en nuestro país. Está complicado, ¿no? No quiero hacer publicidad, por eso no voy a mencionarlo, pero el sistema satelital parece que está funcionando bastante bien. El sistema satelital, sí. Uh-huh. Sí, lo que yo digo es las antenas. O sea, sí. Las antenas deja bastante que desear. Hay lugares que son puntos muertos, uh-huh, que no hay señal. Y muchas veces nos toca, como en este momento, la diputada que está viajando, a la cual le dijimos que sí, que bueno, tiene señal. Nos pasó con Torero también. Sí. ¿Está la diputada en línea? A ver, Nancy, buenas noches. Hola Nancy, buenas noches. No se escucha. No tenemos suerte. Bueno, pasa. Vamos a tener que adelantar la editorial, me parece, Juan. En esta primera hora. Pero igualmente, bueno, seguramente porque está intentando comunicarse. Perfecto. Y la verdad que yo le quería preguntar un par de cosas. Hernán, bueno, me interesa, mientras esperamos conocer quién es la invitada de Flavia Morales. ¿Vamos a hablar de tecnologías hoy? Comunicadora digital. ¿Entendés? Siempre yo aprendo. Yo en realidad aprendo de todo, pero la verdad que siempre trae temas de vanguardia, en las cuales yo entiendo que cada uno en su mundo no tiene mucho tiempo de poder estar leyendo muchas veces, y bueno, y surgen cosas muy interesantes de los invitados de Flavia. Y cuando te decía que teníamos que adelantar la editorial, era también porque en parte, y lo habíamos hablado fuera del programa, sería sano y bueno y productivo que empecemos a hablar un poco de lo que se viene en las elecciones. Tenemos una elección, bueno, ya tuvimos una en Santa Fe. Sí. Tenemos una acá, en Capital, en mayo, donde sorprendentemente hay muchos candidatos que eran de provincia, que ahora están caminando las calles de Buenos Aires, de todos los partidos. Están muy activos, ¿entendés? Están muy activos. Y bueno, sería bueno también, Juan, poder entrevistarlos y ver
de acá al 18 de mayo, a ver qué propuesta. El otro día lo tuvimos a César Torres, que nos asnó bastante sobre lo que es la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, pero también queremos saber las propuestas, porque de un lado tenemos mucha gente que era representante de la provincia en Capital, del otro lado tenemos al gobierno que a su vocero Adorni lo pone a jugar en Capital. Y el radicalismo, que se debate ahí entre un ex radical como es Santoro, hoy también sumando votos peronistas, que aparentemente en las encuestas está primero. Eso habrá que verlo, eso es lo que dicen las encuestas. Siempre las encuestas son... Yo digo que yo creo, la única encuesta que creo, siempre complejas, digo yo, ¿no? es cuando yo escucho a la gente. Esa es mi encuesta. Así que bueno, un poco para todos los que habitan la Ciudad de Buenos Aires sería bueno poder tener la opinión de ellos. Bien, mientras no está en línea, me dicen, bueno, no está en línea, nos pasó el otro día, nosotros fuimos a Paraná, Concordia, estuvimos viajando, y la verdad que había partes de la ruta que, nada, cero señal. Bueno. Es un gran tema el de la cobertura de Internet, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, es un servicio que debe garantizarse de alguna manera, ¿no? Ya hoy en día es esencial. Y bueno, pero cuando se hicieron las privatizaciones, dividieron el país en dos. Esa es la competencia también, ¿no? Estaría bueno que de pronto entre otras empresas compitan y a ver, sin duda. el que preste mejor servicio y que la gente pueda elegir, como pasa. Y garantizar la oferta, sobre todo, ¿no? Es un tema de competitividad, además, de nuestra economía. ¿Cómo nos cuesta a los argentinos desprendernos de los monopolios? Yo conocí un ingeniero que decía, hace ya muchos años, que decía que los monopolios son tan malos cuando son privados como cuando son estatales. Y coincido. Sí. O sea, de nada sirve y ahí está la competencia. Bueno, vamos a hacer una cosita. Ya que no nos podemos contactar con la diputada, pasaron ya 18, a ver si no me engaña la vista, 18 minutos de las 8 de la noche. Vamos a una breve pausa y vamos a ver si podemos de pronto en una de esas adelantar la entrevista con Zuleta. Les consultamos. Exactamente. Y ya volvemos con más Portada 24. En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza está creciendo gracias al trabajo que viene realizando el senador Carlos Curestis. El equipo que lidera Sebastián Pareja está llevando las ideas de la libertad por toda la provincia. Juan Martín, legislador de Río Negro, trabajando por un cambio de verdad, por una provincia con salud, seguridad, educación y trabajo. Bien, 21 minutos pasaron ya de las 8 de la noche, no pudimos hablar con la diputada Vallejo. Estaba en la ruta, no tiene señal, 2 veces atendió, se cortó la señal. Así que bueno, vamos a intentar ahora entonces ya hablar con Ignacio Zuleta, el reportaje de mi compañero Juan Cincunegui, que va a estar más que jugoso. Hoy mucha gente nos escribió cuando vio el flyer que va a estar Zuleta, nada, bien. Así que
en unos Si minutos. te parece, lo presento, porque él ya. En unos minutos vamos a estar hablando, obviamente, como el público se renueva y hay Claro. gente joven. Y hay gente joven también, te dijo que lo presentes y de paso le vamos a pedir a Ignacio que si podemos también hacer que aparezca la imagen Perfecto. y hacerle la nota. Así ¿Cómo que, no? Juan, todo tuyo. No, simplemente quiero decir que es un privilegio recibir a Ignacio Zuleta. Lo interesante es que yo creo que lo conoce mucha gente, es muy popular, pero es muy popular por sus opiniones sofisticadas, porque realmente es muy genuino en sus opiniones, es un periodista, un consultor político realizado, tiene la particularidad que tiene un doctorado en letras y en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, así que tiene una gran formación en términos académicos, y bueno, ha escrito notas siempre de actualidad y con mucha fineza, digamos, escribe en el diario Clarín, ha sido director de radios, ha sido director de medios, ha tenido 7 años charlas de quincho en ámbito financiero, que nosotros por nuestra edad recordamos. Me acuerdo. Perfectamente, por supuesto. Bueno, ha sido dirigente, además de ser profesor de universidades nacionales. Así que bueno, tiene un currículum muy, muy largo, pero me parece que lo interesante para la audiencia es escucharlo para analizar, preguntarle acerca de la realidad política, económica, social de nuestro país, institucional, etcétera. Ya está, niña. Estás en línea. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Un placer tenerlo aquí, para nosotros. Ignacio. Es muy viejo, ¿qué se ve? Es como si fuera un resto arqueológico, un dinosaurio. Soy una joven promesa de la profesión. Absolutamente. Bueno, pero eso de que soy un dinosaurio que viene caminando poniendo huevos. Bueno, pero No. Es el peso de haber hecho tanto. Entonces uno, obviamente esas cosas están allí presentes. Claro. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estamos con Hernán Berizo, exdiputado nacional, conductor del programa, que nos acompaña. Ignacio, y te queremos preguntar varias cosas. Nos parece muy interesante que nos des una opinión a la audiencia con respecto al fallecimiento, lamentablemente, pero bueno, que en Dios descanse, del Santo Padre, del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, por supuesto argentino, y bueno, vos tenés una opinión y nos interesa mucho saber, no solo con respecto a su gestión pontificado en el mundo, sino además con respecto a la Argentina, ¿no? Bueno, mi mirada sobre el Papa es una mirada profesional desde el periodismo político. Yo no soy un cronista de la Iglesia ni soy un insider de la Iglesia. Yo escribí un libro sobre el Papa Francisco que salió en el año 2019, que se llama El Papa Peronista, que describe cómo el Papa ha convivido con la política a lo largo de su pontificado, pero especialmente su arzobispado de Buenos Aires y las funciones que tuvo antes de serlo. La más importante fue ser el provincial de la Compañía de Jesús en los años 70, donde fue un gran reformador de la orden de los jesuitas. Mi interés fue político. Desde la política el personaje me interesó, y entré a estudiarlo. Es decir, no es que yo escribí un libro sobre el Papa porque yo sabía cosas del Papa. Yo me propuse hacer un libro y me propuse a estudiarlo. Reuní una biblioteca, que es una pared de mi casa, de libros sobre él, sobre la Iglesia, y hice un estudio del personaje, de sus circunstancias, porque a mí lo que me llama la atención como una carencia del periodismo de libros en la Argentina es la falta de historias comprensivas de los fenómenos. Me pasó lo mismo con un libro anterior que se llama Macri Confidencial, que salió en el año 2016 o 2017, que lo escribí porque yo me di cuenta, a mí me interesaba el personaje. Y entonces me fui a buscar qué libro. Yo arranco de que a mí una editorial me pide libros. Queremos un libro tuyo. Bueno, está bien. ¿Qué te gusta escribir? Entonces yo pienso y proyecto, propongo 2 o 3 cosas, me aceptan o no. De Macri me recorrí todo lo que se había escrito desde que comienza a ser un personaje público. Hay un primer libro sobre Boca Juniors, de los comienzos de los años 2000. Y no había ningún solo libro
que fuera, que contara la historia de cómo él armó su gobierno y cómo armó el partido. Y mucho peor, no había ningún libro que no fuera contra Macri. Es decir, toda la bibliografía que uno veía en ese tiempo, y hasta el día de hoy, te digo, sobre Mauricio Macri, es toda una biografía crítica de distintos ángulos, desde ángulos de sus adversarios políticos, otros con mayor ironía, otros con concepciones sociológicas sobre los movimientos de la derecha en el mundo. Los únicos libros que hay que no son contra Macri son libros pagados por él. Es un libro de Sturzenegger, un libro de la red, eso no vale, eso claro que no cuenta. Son libros publicitarios, son encargados para hacer la campaña. Y por eso me metí a estudiar y a discutir el libro. Y lo mismo pasó con el Papa. No había ningún libro. Yo tenía una experiencia con el Papa como periodista de diario, de cubrir hechos de sus políticos de la Argentina y especialmente de la ciudad de Buenos Aires, donde yo veía un protagonismo muy relevante de él, muy importante. Pero cuando me puse a estudiarlo, vi que no había ningún libro que lo contara. Parecía un fantasma que actuaba en la política, porque nadie contaba de dónde venía, a dónde iba, cómo lo hacía, cómo se había formado. Había un solo libro que había biografías. Eso sí, biografías del Papa había, y de Bergoglio. Él se ocupó de que gente, incluso toda, obviamente, allegados a él, las biografías de Bergoglio han sido escritas, la mayoría, salvo alguna excepción, por gente que es muy vinculada a él. Es decir, son biografías muy autorizadas, demasiado autorizadas, por gente que ha sido vocero de ellos. Inclusive la mejor biografía, que es de Austin Yeverek, Austin Yeverek, un inglés, creo que es irlandés, que es la mejor biografía de él, es de un hombre que se comienza diciendo: yo soy un vocero de la Iglesia, soy un vocero del Bergoglio y del Vaticano. Así todo hace una buena biografía, muy comprensiva, crítica en algún aspecto. Pero en la Argentina había un solo libro de Mariano de Media, que es un periodista de la La Nación, que suele cubrir temas de religión y de Fuerzas Armadas, o sea, dos temas, digamos, casi castrenses. Es un libro interesante. Cuenta la relación de Bergoglio con el gobierno de Kirchner y algo del gobierno de Macri. Está bien, es un libro interesante, yo lo usé como fuente, es un libro bien hecho, pero salvo eso, en un hombre con una bibliografía descomunal, nadie había escrito cómo él se ha metido en la política argentina, cómo ha actuado, qué es lo que yo hice. No sé por qué llegué a hablar de esto, pero estaba explicándote cuál era mi interés en el personaje. Perfecto. Que no es desde la Iglesia. Yo no puedo juzgar si él ha sido un buen papa o mal papa. Yo no soy un hombre de la Iglesia, por lo tanto no tengo ni herramientas ni interés en evaluarlo. Yo lo evalúo desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista político, creo, para sintetizar la respuesta, primero que ha sido un hombre importantísimo en los últimos 20 años de la Argentina en la construcción de un país pacífico, que es una isla de paz en la región y en el occidente europeo, para decirlo así, que es el espacio político en el cual está la Argentina. O sea, los países de América y los países de Europa que tienen democracias liberales o demoliberales. Es una isla de paz, es el país más sólido de la región, con el sistema político más sólido, el único, junto con Uruguay, que asegura alternancias de gobiernos de distintos signos, contradictorios, inclusive beligerantes, hasta la exasperación, sin que suene un solo tiro, sin que haya un preso, sin que haya un perseguido político, sin que se suicide un presidente como ocurrió en Perú, sin que se desmorone un presidente como se desmoronó Piñera en Chile, sin que se lo destituya como pasó con Dilma y con la prisión de Lula en Brasil. Ni hablo de lo que es Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, países que no dominan su territorio, y después está El Salvador con el loco del carcelero, y después viene el mexicano con el Mano Santa, y llegas a Estados Unidos y está
Trump, que organizó un golpe de Estado de ocupación del Capitolio. Es decir, la Argentina es un país pacífico. Y uno de los factores, si no el más importante, de esa paz interior es en buena parte la acción de Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires y especialmente como papa. Porque él instruyó a las fuerzas que le responden, que son las organizaciones sociales, un sector importante de los partidos que han gobernado la Argentina, digamos, los que fue de la coalición de Cambiemos y de la coalición del peronismo, los convenció de no ejercer la violencia. Él decía que un país que había tenido sangre en los años 70, que él había vivido, por cualquier chispazo podía volver a estallar. Entonces hubo orden y hubo acuerdo con la política, entre él y la política. Él desde una posición muy fuerte, el hombre más importante de la Argentina, y tenemos hoy un país pacífico. Y eso es un activo descomunal, más con un país con problemas económicos, que tiene que resolver de alguna manera y no siempre lo logra, pero en materia política es un país sólido, y uno de los factores más importantes ha sido la tarea de Bergoglio. Por eso creo que es lamentable que desaparezca. Se puede impedir, pero bueno, creo que es lamentable. Ignacio, un aspecto que destacás que me parece sumamente importante y un poco relacionado a este aspecto, tal vez tomándolo como base, dos preguntas enlazadas. La primera tiene que ver, por lo menos desde 2003 a la fecha, ¿qué pensás con respecto a el nivel de desunión entre los argentinos, el nivel de utilización de la confrontación o de la polarización política, más allá de que no haya esta violencia que bien explicás? ¿Y qué relación podría tener eso con el Papa Francisco respecto de su visita o no a la Argentina? Que por allí se escuchan voces tratando de interpretar este fenómeno, un Papa argentino que es algo extraordinario para la historia del país y excepcional. ¿Qué tiene que ver con esta cuestión interna, más allá de la violencia, digamos, política, lo que tiene que ver con el uso de la confrontación política, que obviamente es aceptable, pero que tenemos un país desunido, ¿no? ¿Qué opinas? Yo no sé qué es un país unido. Para mí un país unido es una dictadura. La polarización es un fenómeno de la política de toda la vida. Acá se popularizó la palabra la grieta, y yo lo pensaba siempre, en esto me pongo en viejo, eso que les ha gustado a ustedes de mi perfil. No es cierto. Viví en Argentina del 66. Yo fui educado en un país, el país de Onganía, en donde confrontaban la izquierda y la derecha y el peronismo, y ninguno de esas tribus creía en la democracia, más bien abominaba de la democracia. Y cuando uno pretendía entrar en un debate en donde una forma de democracia te tiraban por la cabeza, ¿qué querés? ¿Que vuelva Ilia? Esto, yo era estudiante en esa época, finales de los 60, y esa era la dialéctica. No te digo nada lo que fue el 73. El 73 fue con fuego, con armas, con sangre, hasta el 76 con los desaparecidos. Después vino Videla y vino la dictadura, y después vino el 83 de Alfonsín, en donde había analistas y dirigentes del peronismo que decían que el peronismo había desaparecido porque se había ido Alfonsín, y después tuvimos el 89 con los saqueos, y tuvimos el menemismo y el antimenemismo, y la disolución del peronismo en el 99 cuando gana la Alianza. O sea, la Argentina es un país de una enorme confrontación, casi te diría invivible. Hay gente que se fue de la Argentina. Hoy día, frente a aquel mundo, esto es un paraíso. La Argentina que nos tocó vivir a nuestra edad fue un horror. Desaparecido, muerto, pobreza, migración, exilio. El país de nuestros hijos es un país muchísimo mejor. Es pacífico, es tolerante, hay burbuja financiera y transgénica para que la gente tenga más plata y coma mejor en todo el mundo. Hay muchísimas chances. Se habla de una renta universal para todos los ciudadanos, porque la economía produce más plata de la que se usa. Yo creo que la Argentina es un país bastante
mejor en materia de desunión, para usar tu término, de lo que nosotros vivimos de jóvenes. Ahora, el fenómeno de la polarización es universal. Es decir, a partidos, sistemas que parecían armónicos, como el bipartidismo de Estados Unidos, el bipartidismo de Venezuela, el bipartidismo argentino. Es decir, la polarización es un fenómeno de la política contemporánea y obviamente afecta también a la Argentina. O sea, pero yo creo que yo cuando hablo de la paz de la Argentina tiene que ver con la violencia política, que es algo que está muy, muy crudo en toda la región. Ha habido golpes de Estado, ha habido destituciones, ha habido juicios políticos a presidentes que se han ido, ha habido cada presidente que pasa por el cargo en Perú termina preso, y cada uno con 15, 20 años de prisión. Alan García se pegó un tiro. Uh-huh. Lo que es Chile, que para algunos era un modelo, ha hecho ya 2 plebiscitos por una constitución y la sociedad la rechaza. Y siguen viviendo de la constitución de Pinochet, por alguna enmienda que tuvo, y Pinochet se murió en la cama, o sea, ni lo procesaron. Uh-huh. Recién están revisando esa dictadura ahora en Chile, recién ahora empieza a ver, o hace muy pocos años ha empezado a haber una revisión de aquellos horrores del pinochetismo. Ahora, yendo al punto de... Por favor, sí. Te escuchamos. Yendo al punto de Bergoglio. Bergoglio era consciente de la polarización política. Y él siempre decía, y se lo dijo a varios dirigentes, yo lo cuento en mi libro, ¿por qué no viene a la Argentina? Decía, yo no soy de Gaulle. Cuando vino de Gaulle en el año 60 y pico, estando gobernando Ilia, el peronismo se apropió de la imagen y de la figura de Gaulle, y cuando iba por las calles en sus caravanas, fue un viaje muy popular, del cual hasta se han escrito libros, fue muy importante para la Argentina, gritaban, De Gaulle es Perón. Y si lo usaban la figura de Gaulle para esmerilarlo a Ilia. Él dice, yo no puedo ir a la Argentina y provocar una división. Y como él se llevó muy mal, especialmente con los gobiernos peronistas, imaginen lo que hubiera sido Bergoglio viniendo en la época de Cristina de Kirchner. Él decía que podía producir tumulto. Cristina, el gobierno de Cristina tuvo cortes de ruta, alzamientos populares, perdió el gobierno en el 2015 después de una serie de derrotas electorales con una oposición muy fuerte que se quedó con el gobierno en el 2015 con Macri. Él temía, imagínense en la época de Macri, si venía el Papa y hacía una misa en La Matanza. ¿Qué hacía la oposición peronista con Macri? Duraba 2 días Macri. Era casi un golpe de Estado en la calle. Lo mismo hubiera ocurrido con Alberto Fernández. Creo que el mejor momento para venir hubiera sido el de Milei, porque con Milei en materia política frente al papado es neutro, más allá de algún insulto, cosas que son que no cuentan, porque Milei todo lo que dice lo deshace. Dijo que era el demonio, fue el representante maligno de la tierra, y después fue al Vaticano, se puso a llorar y le agarró la mano y se arrodilló. O sea, así no se juega. O sea, si vos decís algo, sostenerlo 24 horas por lo menos. Todo lo que dice Milei es siempre provisorio. Hasta las medidas de gobierno son provisorias. Dice que va a hacer una cosa y después hace otra. O sea que para mí no tiene importancia. Y la relación ha sido buena en el sentido de que ya es el tercer gobierno que apoya las leyes Bergoglio, que son la ley de villas, el salario complementario de los pobres, que fue creado en el gobierno de Macri con la emergencia que dejó en pie Cambiemos cuando gobernaba, que tiene un programa de compromiso con el Vaticano, con Bergoglio, con las organizaciones sociales entre otros, hoy de Juan Grabois. Después la ley de villas, el censo de villas y la sanción de la ley, que hoy día, si bien está desfinanciada como todos los fideicomisos de la Argentina, este gobierno ha dicho que era lo mejor administrado
de los gobiernos anteriores. Más aún, el armador de Sebastián Pareja, que es el armador del mileísmo en la provincia de Buenos Aires, hace elogios a la forma en que esto se ha trabajado. Y ustedes podrán ver que no hay ningún dirigente de las organizaciones bergoglistas que haya sido ni denunciado, ni procesado, ni observado. Hay una mirada sobre algunos trotskistas, el caso de Berimbona, pero no los de Bergoglio. Porque las mayores realizaciones de Bergoglio fueron con el gobierno de Macri. Él se llevó mal con el gobierno de Menem, con el gobierno más o menos bien con el de Dualde, que fue muy corto, se llevó mal con Néstor Kirchner, mal con Cristina Kirchner, mal con Alberto Fernández. Bien con Macri, neutro, diríamos, con el gobierno de Milei, pero claro, ha pasado un año y que fue un año, en realidad, de un papa bastante desactivado, porque estuvo enfermo desde finales del año pasado y su fallecimiento esta semana, el domingo, es el final de un decaimiento que se fue observando en su salud. Es cierto. Ignacio, ¿tenés alguna pregunta, Hernán? Bueno, no, estamos justamente hablando, estaba escuchando atentamente y quería consultarle a Ignacio. Dos en una, como haces vos. Una, Ignacio, apelando un poco a la actualidad política en la provincia de Buenos Aires. Siempre se habló de que, bueno, el justicialismo se enfrenta, pero luego termina cerrando, acordando. ¿Hasta dónde puede llegar y qué puede implicar esta interna que tiene hoy por hoy, impensada quizás hace algunos años, entre Axel y Cristina? A ver, ¿vos creés que puede llegar a algún acuerdo? Porque esta interna le está costando bastante caro a todos los bonaerenses en cuanto a lo que es la gestión. Y por otro lado, Ignacio, consultarte, ya hay muchos periodistas que lo han dicho, el PRO va a desaparecer luego de esta elección. Para vos, ¿cuál es tu mirada? Mira, creo que para hacer un abordaje fructífero hay que ver cuándo una puja o una contradicción política está en el nivel de la dirigencia y cuándo está en el nivel del electorado. En el nivel del electorado, la Argentina ha articulado la política de los últimos 20 años en dos coaliciones: la que representó el peronismo y sus amigos, y la que representó el PRO, el radicalismo, Carrió y algunos independientes en la coalición Cambiemos, Juntos por el Cambio, en fin, como se le quiere llamar. Esos dos electorados han competido, han alternado el gobierno. Se va Cristina, viene Macri, se va Macri, viene Fernández, se va Fernández, viene Milei con el voto de Cambiemos. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos bloques, las dos familias políticas, su electorado sigue siendo un electorado compacto, y es esperable que vuelvan a votar igual como han votado en los últimos 20 años. O sea, las peleas de dirigentes raramente afectan el sentido del voto. Esto en el peronismo ocurrió con Massa. Massa, después de 2009, comienza una migración y la construcción de una representación del voto del peronismo, identificó con el Corredor Norte, digamos, una homogeneización con lo que significaba Pose y Japonés García en Vicente López, y eso construyó un cisma en el peronismo que le hizo perder un montón de elecciones, y perdió el gobierno de 2015. Y solo cuando Massa vuelve a la unidad con el peronismo de su provincia, recompone y ganan la elección de 2019. La de 2023 vuelve a confrontar las dos coaliciones, y ahí hay un fenómeno que hay que tratar de entender, que es el colapso de la decisión de los líderes de las dos coaliciones. El peronismo pierde porque pone al ministro de la inflación de candidato. Es decir, quien imaginó que se podía ganar una elección con un ministro que era el responsable de la economía desastrosa del último gobierno, estaba mirando otro canal. De hecho, el peronismo fue tan firme
la unidad de su electorado, que sacó 44 puntos en el balotaje. Es la mitad del electorado de la Argentina, ojo. Por 3 puntos, Massa no ganó en primera vuelta. El dislate de la conducción de Cambiemos fue peor, porque Macri ya advirtió a comienzos del 2023 que Milei era el que mejor expresaba sus ideas. Eso lo distancia de los socios en Cambiemos, porque ellos rechazan que Milei sea precandidato en la PASO presidencial. Se separa de Carrió y se separa de los radicales, se separa de Larreta, que era el hombre que había sacado turno para ser candidato, y se abraza a Patricia Bullrich, que era la peor de todas, porque no tengo por qué decir una palabra, no entró en el balotaje. Acá el que no entra en balotaje es que no sirve para nada. Y pierde el peronismo, pierde Cambiemos, y los dos, el electorado de Cambiemos, que había tenido 42% de los votos desde el año 2013, por lo menos, se vuelca totalmente en el apoyo de Milei, porque efectivamente el PRO, que era uno de los ejes más fuertes de la coalición, y Macri, que era uno de los dirigentes más fuertes, si no el más fuerte de la coalición, fueron a hacerle la campaña a Milei. Entonces el voto, hay un estudio hecho en la provincia de Buenos Aires, yo lo he citado en algunas notas mías, que comprueba que el 90% del voto de Cambiemos de la primera vuelta va a Milei en la segunda, y casi 60% del voto de Schiaretti, que hay que tenerlo en cuenta en la sumatoria, pues Schiaretti hizo una buena elección, quedándose afuera, pero tuvo creo que 7, 8 puntos, 9 puntos, y la mayoría de esos votos fueron también a Milei. O sea que, ¿qué va a pasar? Yo nunca dudé de que iba a haber un acuerdo. Y acá hay un acuerdo que consiste en que Cristina acepta la derrota que le inflige Kicillof en la provincia de Buenos Aires en la legislatura, para controlar él la fecha electoral, poner la fecha desdoblada, como él cree que le interesa, y no creo que eso divida hoy el voto del peronismo. Más bien consagra la unidad que el peronismo recuperó en el 2019 y que lo convierte en la fuerza más competitiva de la provincia. Porque en la Argentina el que se divide pierde. Y las fuerzas que lo hicieron presidente a Milei están todas deshilachadas. La Libertad Avanza está dividida, imagínate. Está dividido el PRO, está dividido los radicales, hasta el bloque de Pichetto está dividido. Juegan cada uno una carta distinta. Ese electorado está en las peores condiciones de una elección, y el peronismo está en las mejores, porque mantiene la unidad en el distrito más grande de la Argentina y puede resistir las consecuencias del pésimo gobierno que tuvo entre el 2019 y el 2023. Ahora, en el PRO habrá que esperar la elección. A mí lo que me interesa siempre es la certificación en las urnas. La última certificación de las urnas fue en el año 2023. Hasta ese momento los electorados han permanecido íntegros. Hay que ver si este año tienen alguna grieta, y hay que ver cómo llegan al 2027. Porque hay que ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, que es donde se va a salvar o va a morir el PRO. El PRO va con 6 candidaturas. Hay 6 listas que representan lo que significó Cambiemos Juntos por el Cambio en la ciudad. 6 listas. La de Larreta, la de Jorge Macri, la de Los Penato, la de Marra, la del antimarra, el mileísmo ortodoxo, los radicales y alguno más. Son 6. Está dividido. Si uno suma la intención de votos de los 6 partidos que hoy día están divididos y que fueron de Cambiemos, sacan el 57% de la intención de voto en un promedio de encuestas que hizo el periodista Paladín en Clarín. 57%. Imagínense dividido qué puede pasar. Por eso, que el peronismo se una, como se ha unido siempre, y orbita entre los 25 puntos históricos y los 32 que tuvo en la elección de jefe de gobierno,
pueden estar confiados que siguen siendo una fuerza competitiva, pero aprovechando la disolución que se produjo en las dos familias políticas mayoritarias, las dos, sí, también, pero manteniendo desde el peronismo la unidad frente a un Cambiemos que es chao. Hay que ver cómo dura eso, cómo sale. Bien, perfecto, clarísimo. Ignacio, yo tengo una pregunta así muy claro. Tengo una pregunta con respecto al presidente Milei, al actual gobierno, y que tiene que ver, de vuelta son dos cuestiones. ¿Cuánto de genuino tiene esta cuestión de ir contra el statu quo? O sea, ¿cuánto de genuino tiene Javier Milei después de un año y pico de gobierno? Y si es sustentable, digamos, la retórica, los valores que representa, etcétera, Milei en el tiempo, ¿no? Desde todo punto de vista, fundamentalmente político. Sí, pero no entendí la primera pregunta. ¿Qué me preguntabas de la primera parte? No, la primera es si lo que ha hecho Milei en los hechos, ¿no? Las medidas que ha adoptado, la forma como se ha conducido, etcétera, en este año y 4 meses de gestión de gobierno, realmente continúa representando una fuerte, digamos, embate contra el statu quo, si él representa y sigue representando ese statu quo, que es básicamente lo que lo llevó, lo que votó la mayoría de los argentinos, ¿no? En segunda vuelta, y lo hizo presidente. Esa es la primera. Y lo segundo es si este estilo confrontativo, antisistema, etcétera, es sustentable en el tiempo. Si esto es un activo del presidente que puede proyectarse en el tiempo, en vistas a un año y pico de gobierno, como experiencia. Mira, yo creo que lo más... Yo distinguiría la realidad de la publicidad proselitista del gobierno. Milei es el campeón del conformismo. Milei representa el status quo como no lo representa ningún otro candidato de la Argentina. Eso de que es un revolucionario, un outsider, es un hombre que viene del Grupo América, que representa a los ricos de la Argentina, a los, como digo yo, los emigrados de Rosas de Uruguay, todos los empresarios, emigrados fiscales que opinan por tweet desde el Uruguay sobre la economía argentina y a donde se han ido para no pagar impuestos o para pagar menos. Es un hombre que representa el conformismo. Uno. Segundo, su seguro es que en las últimas elecciones, los 5 candidatos que se presentaron o que lograron competir en la primera vuelta, 4 pensaban lo mismo. En materia económica y política, proponían lo mismo Patricia Bullrich, Milei, Schiaretti y Massa. Más aún, el ajuste que inició Milei lo había comenzado Massa, como lo cuenta Rubinstein por televisión toda la semana. O sea que en la Argentina no hay debate ideológico en torno a la economía y a la política. La mayoría, salvo Miriam Bregman, los partidos piensan lo mismo, representan lo mismo. O sea, yo no creo que Milei esté protagonizando una cruzada contra todos. Milei es todos. Y le gobierna el bloque pro del Congreso. Porque además, los radicales de Cambiemos y el pro de Cambiemos son los propietarios del gobierno porque ellos lo hicieron presidente a Milei. Milei es presidente con el voto de ellos. Y cuando quieren un cargo, se lo piden a Milei y Milei se los da. Que Milei le moje la oreja a Macri y lo desaire en lo que Macri quiere, es un juego de familia. Pero Macri le volteó la licitación de la hidrovía. Macri le volteó la plata para la CIDE. Macri le ha permitido, le ha infligido derrotas descomunales en represalia de esa mojadura de oreja que le hace Milei. Pero en el fondo de la corriente política, la sustentabilidad está asegurada porque es lo que piensan todos los partidos del Congreso. El Congreso está dividido en 2. El peronismo, que tiene 99 diputados, y el resto. El resto ha votado, hace un año y pico, el año 23, ha votado una agenda de una economía no inflacionaria, de una baja de subsidios, con más desregulación, con una apertura.
Y en eso está de acuerdo todos los partidos. Hay que leer, lo que pasa es que hay que tener intestinos de acero para hacerlo, pero hay que leerse las largas cartas de Cristina Kirchner, en que se queja de Milei, pero en la segunda parte siempre dice, porque habría que hacer una reforma laboral, porque habría que hacer una reforma educativa, porque habría que hacer una reforma fiscal. Es decir, dice lo mismo que dice el gobierno. O sea que yo no vería la política como un Milei. Ahora, Milei, que es un... Milei no tiene partido, no tiene legisladores, no tiene gobernadores, no tiene funcionarios, pues son todos de Cambiemos. Todo el gabinete de Cambiemos está ahí, el gabinete de Macri por lo menos está ahí. Las ideas, los proyectos, el DNU 70, la ley de bases, fueron hechas por varios expertos, entre ellos Sturzenegger, para el candidato de Cambiemos, para Horacio Rodríguez Larreta o para Bullrich. Es decir, vive de prestado. Entonces, que él monte un proselitismo que le respetan los tuiteros, los que tiene, o los ladradores del atardecer por el cable, que diga que él está en una lucha contra el mundo, pero no. Ahora, se mete el dedo en la nariz. Los temas de estilo en política no sirven para nada. Y mucho menos hay que confiar en política de las epopeyas económicas. Porque si la economía importara en las urnas, Massa no sacaba 44%. Claro. O sea, en el peor momento, con la peor economía, votaron al peronismo. Es cierto. Porque la gente vota por la economía. Vota por otras cosas, incluyendo la economía. Es cierto. Pero la mala economía no te gusta. Y la buena economía no te salva. No es eso, si no, de la política. Si no, estaría todo arreglado. Excelente. Buscamos plata. Tal cual. Ignacio, te queremos agradecer muchísimo, te vamos a volver a invitar, es un placer, es un honor para nosotros tenerte aquí en el programa con Hernán, estamos muy contentos, tenemos que seguir con otros entrevistados, pero muy buenas tus reflexiones, realmente valió la pena tenerte aquí en el programa, te agradecemos de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, les agradezco mucho y muchos saludos a ustedes y a los espectadores de este programa. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Bien, excelente, Muy bueno, Ignacio. La verdad, muchos muy títulos. interesante. Muchos títulos. Tiró muchos títulos en en casi 40 minutos. Tiró una parva de títulos que seguramente van a levantar algunos medios. Ya están levantando lo de un país unido, una dictadura. Fuerte. Bien, excelente nota. Felicitaciones, Juan, como Por favor, siempre. a Ignacio Zuleta. Muy bueno, muy claro. Y no es tan viejo, No, para nada. Aparte, no hay viejo, joven. Lo importante es la frescura de sus ideas. Excelente, excelente. Y da para, como siempre digo, hay gente que entrevistamos que da para una segunda, tercera y cuarta parte. Así es. 1 minuto para las 9 de la noche. Ya está en el estudio, después de hace un par de programas, nuestra compañera Flavia Morales, que anduvo recorriendo la Mesopotamia, trabajando y mucho. La tenemos nuevamente acá. Dije la Mesopotamia, no la República Oriental del Uruguay. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Flavia, que va a estar entrevistando a Valentina De Luca, comunicadora digital y estratega creativa. Corte y ya volvemos con el segundo bloque de Portada 24. Bien, 6 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, segundo bloque de Portada 24, la realidad en primera plana acá en Sónica, como siempre, todos los martes de 20 a 22. Nos vas a encontrar quien les habla, Hernán, Flavia, buenas noches Flavia, una vez más presente acá en el piso, en el programa, cosa que me alegra mucho. Hoy no nos juntamos los tres, pero bueno, nos pudimos ver en el piso con Juan. Ya la próxima, si Dios quiere, Juan va a estar en Marruecos, así que será la otra. Así que bueno, estamos comenzando ya este nuevo bloque. Recordá en Sónica en vivo, y si no nos puedes ver en vivo, nos podés seguir en nuestra página de YouTube, @portada24. 7 minutos pasaron entonces. Buenas noches, Flavia. Gracias por venir, por estar acá nuevamente y bueno, por tener una muy buena invitada. No, gracias a vos. Excelente la entrevista. De Zuleta. No, es la que vimos recién y bueno, la entrevista anterior, Karina León, quedó muy conforme. Bien. Y agradecida, así que... Eso es bueno, y la gente también. Puedo ir tranquila. Así. Se puede ir tranquila, pero bueno, la gente, aparte la gente escribe, le gusta la diversidad que tenemos en este programa y la mirada que tenemos, no controversial, no confrontativa, sino que se puedan expresar tanto lo que es diplomacia parlamentaria, los innovadores, los creativos y los políticos.
también. Así que Flavia, una invitada hoy, Valentina de Luca. Valentina de Luca, diríamos que la adolescencia se extendió, dicen ahora, ¿no? Pero es una joven de 24 años, no sé si está al aire. Está al aire. Está al aire. Buenas noches, Valentina. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Te escuchamos ahí con un poco de eco. No sé. Ahí está bien. Perfecto. Valentina, estaba hablando de voces. ¿Cómo te presento? A ver, Valentina es una emprendedora digital, es una joven que, bueno, sinceramente está en el desarrollo de contenidos, pero no los influencers que estamos acostumbrados. Un poco preocupada también. ¿Por qué entrevistamos a Valentina? Preocupada por la cantidad de influencers que hay y la cantidad de contenidos que hay en la red. Lo venimos hablando también con otros invitados, pero bueno, acá lo vamos a hablar en primera persona. Valentina, te invitamos a que te presentes. Me olvidé de presentarte yo a Hernán, que es el conductor del programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Si te tuvieras que presentar. Dale. Perdón si se me escucha un poco de eco, me escucho ahí duplicada también, espero que ahí vaya mejor. Se escucha bien. Bueno, me presento muy brevemente, soy creadora de contenido, trabajo en marketing, el contenido que hago en general es educativo, es buscar combinar las tendencias, las oportunidades que traen las redes sociales para los jóvenes, por qué no también para personas de otras generaciones, quizás más arriba de la mía, para, bueno, independizarse, expresarse. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá para hablar de lo que surja. Sí, mira, tenemos, yo me preparé acá mi machete, ¿no? De preguntas, sí, tal cual, mi guía para no irme por las ramas. Y la pregunta es, si bien sabemos que bueno, que estás en marketing, que estás en redes hace tiempo, pero ¿cómo descubriste este nuevo enfoque de crear contenidos para esta comunidad? Porque tenés un montón de seguidores, tanto en Instagram como en TikTok, más creo que en TikTok que en Instagram. ¿Cómo descubriste que querías dedicarte a la formación y a la comunicación digital y tener tu propia comunidad? Mirá, sinceramente fue algo como que se fue dando. El primer TikTok que hice empezó como un trabajo práctico de la facultad en su momento, y lo que empezó como un chiste y quedó, en realidad después empezó a crecer, y en la medida en la que iba subiendo videos, quizás por hobby, por entretenimiento, empecé a conectar con personas que me decían como qué interesante lo que decís, o no estoy para nada de acuerdo con lo que estás diciendo, y ambas perspectivas, entre todos los otros que hay igual en el medio, fueron como creando este debate constante de búsqueda laboral, de cómo presentarse en una entrevista laboral, qué tener en cuenta a la hora de negociar, o incluso diferentes consideraciones que uno puede tener a la hora de expresarse, de usar la palabra en contextos laborales o personales. Y así se fue dando con esta idea o estas ganas de hablar con quien estaba del otro lado. Yo también aprendí muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo de incluso otros creadores de contenido o personas que capaz no crean contenido, pero consumen mucho contenido y a partir de eso contestan, o incluso quizás no están en redes activamente, pero tienen una amplia carrera, una amplia trayectoria laboral, y desde ese lado, de esa experiencia también opinan, aportan, y así se fue creando como esta comunidad de intercambio. Vos estás estudiando comunicación social. Sí, comunicación digital. Ahí va. Perdón, me quedé en el plan anterior. Sí, la edad. A ver, Valentina, a mí me llama mucho la atención, si se puede decir, un doctorado en LinkedIn. Creo que te lo daríamos a vos, porque le conocés todas las vueltas a LinkedIn. ¿Cómo entablás ese vínculo, ese diálogo con tu comunidad? ¿Cómo te preguntan los chicos? O sea, sobre todo en los vivos, algunos de los vivos que hiciste, estás constantemente, yo te diría que dándoles una mano incluso en lo que es el primer empleo, que es algo muy difícil. Todos dicen en tecnología, sí, porque entrás, ganás no sé cuántos miles de dólares. Bueno, ahora está discutible esa parte, pero es como que
diríamos que se vende un poco de humo y la verdad que por ahí tus publicaciones eran un poco más duras, pero no eran humo, o sea, era la realidad y era cómo enfrentarse por ahí todo el imaginario que uno tiene en la entrevista, en cómo va a ser el recruiting, etcétera, no lo es. ¿Qué te llevó a contar esos secretos que la verdad no se comparte ese tipo de contenido? Uno va a la entrevista y te va mal, te frustrás. Sí, ahí creo que hay como varias cosas. Por ejemplo, a ver, principalmente, no por ejemplo, mejor dicho, nadie te prepara para salir a buscar laburo. Ahora en los últimos años esto como que empezó a cambiar un poco más, también mucho desde el contenido que hay en redes, los creadores de contenido que empiezan como a aportar desde la experiencia y desde lo que van pasando, de lo que van viviendo, crean un video y así se van creando como estos debates internos, videos que se hacen virales, que de hecho también así empezó un poco la repercusión de estos videos que hacía y que hago y que la mayoría de las veces capaz sí son como duros, un poco más crudos o un poco más al hueso, pero es justamente por esto, porque no hay tal educación o no hay tal transparencia dentro de lo que es para los jóvenes empezar a prepararse y salir y presentarse al mundo laboral, que da un poco de miedo al principio. Es como si nos ponemos a pensar realmente que los jóvenes a los 16 años, 17 más o menos, tienen que ya tener definido la carrera, más o menos de qué quieren trabajar. Es una edad muy temprana todavía y seguramente en el medio, bueno, puedan haber cambios. Y hablando de cambios, en el medio también fue pasando mucho de que con el tiempo las tendencias y el mercado laboral fue cambiando. Por ejemplo, las preguntas de entrevista que se hacían 20 años atrás, hoy se las haces a una persona de mi edad y la verdad es que seguramente ya pudo haber visto muchos TikToks, ya pudo haber leído, ya pudo haber preguntado, porque parte de este proceso es que empieza a haber más transparencia. Si hay transparencia, los jóvenes como que nos empezamos a sentir un poco más confiados, porque al fin y al cabo somos todos seres humanos, somos todos buscando un objetivo. El que quiere contratar, busca contratar a alguien que lo pueda ayudar con su proyecto, y el que busca trabajo, busca independizarse, busca crecer, busca aprender. Entonces, cuando hay transparencia, la colaboración también es más transparente y así es mucho más, creo que hasta incluso es más disfrutable y te podés dar cuenta mucho más fácil si estás en la misma sintonía con el otro que estás queriendo contratar, o incluso como empleado o persona que busca empleo, también uno empieza a elegir dónde trabajar. Eso es algo que recién se está empezando como a dar cuenta, ¿no? O sea, uno cuando busca trabajo también está eligiendo dónde trabajar, Claro. también está eligiendo a quién darle 8 o 6 horas de su día todos los días, ¿no? Entonces es como caer un poco en cuenta de, bueno, ambas partes eligen. ¿Cómo eligen? ¿Desde qué lugar? Bueno, LinkedIn también fue una plataforma que te hizo más visible. TN Tecno te viralizó en su momento con todas las estrategias que vos y los consejos que dabas para el uso. Sinceramente es una plataforma amplia que requiere de muchas horas, incluso las capacitaciones que ofrecías también tenían que ver con eso. ¿Eso te hizo crecer en tu comunidad? ¿Qué experiencia, cómo fue? Mira, yo sí, a ver, cuando pasó eso también fue medio una jugada mía de, se me hizo viral un video, voy a hacer otro video etiquetándolos a TN Tecno para que me levanten un video otra vez y para que me llamen para justamente poder empezar a hablar de estas cosas que, por ejemplo, estamos hablando hoy. Sinceramente fue como un juego, fue parte como de una movida quizás un poco ingenua de mi parte, en el sentido de, bueno, sí, estoy haciendo un video, me estoy divirtiendo con esto, pero a la vez, bueno, todo tiene una repercusión. Pero creo que el hecho de saber usar esa repercusión para bien o para transmitir un mensaje que quizás a otras personas les puede llegar a servir, le da sentido. Y bueno, ese video en realidad se viralizó hace bastante, y al día de hoy lo que tiene el algoritmo de TikTok, por ejemplo, por mencionar esa plataforma en particular, y por eso insisto tanto con que empiecen a usar TikTok, es que ese video al día de hoy quizás una persona está scrolleando, está usando la plataforma, y por más de que ese video pase, si no me equivoco, 2 años, le puede aparecer a día de hoy. Bien. Cómo funciona el algoritmo. Que el algoritmo de TikTok te puede mostrar un video viejísimo, solamente por palabras clave, por tus preferencias. Entonces, nada, es un poco eso, es
estar disponible o dejar el contenido para cuando el día de mañana el algoritmo decida que a una persona le interesa y el mensaje llegue. Y así es como se fue creando la comunidad también. Sí, tu comunidad no solamente es el primer empleo, sino también aquellos que quieren cambiar de trabajo, aquellos que se quieren reinsertar, o sea, y también hablas mucho sobre lo que es el trabajo en equipo ahora, ¿no? Antes era la individualidad y hoy por hoy es todo equipo. Entonces, hablas muchísimo sobre eso y sobre el rol del líder, del jefe, ¿no? De las personas que por ahí están un poquito más arriba. Es jugada un poco, porque vos también trabajás, tenés tu trabajo aparte, esto lo haces por hobby. Bueno, a veces tus videos son jugados, son reales, pero son jugados. ¿Tenés conciencia de eso? Me la juego bastante. A ver, es parte de lo que a mí me gusta también, y si vamos a hablar de autenticidad y de que, bueno, de hacer una diferencia, que para mí la diferencia la haces cuando haces lo que te gusta y lo que pensás y lo que sentís. Y a partir de eso el otro te puede responder y yo en este caso puedo responder, y ahí sale como la autenticidad de cada uno, que cada uno habla de su experiencia, de su aprendizaje, de lo que vivió. Ahí es como que sale también una nueva perspectiva, manteniendo la autenticidad de cada uno, de la perspectiva original de cada uno. Si no me equivoco y si no la estoy pipeando, mi biografía es: si incomoda, importa, y si importa hay que hablarlo. Es un poco eso. Quizás sí, yo la verdad es que a veces recibo aplausos y a veces recibo muchos piedrazos, por decirte algo, pero al fin y al cabo mi decisión o mi postura es: si no es así, prefiero quedarme en mi casa tirada en el sillón viendo Netflix. No, para mí no hay como un punto medio ahí, es la decisión o el lugar desde donde trato de hacer la diferencia. Y con respecto a la postura del jefe o del líder, al fin y al cabo también termina siendo como mi humilde perspectiva en base a los jefes que he tenido y en base a la líder que algún día aspiro a ser. Creo que muchas veces se presentan, o por lo menos en mi caso me ha pasado, que se me han presentado como figuras de liderazgo, jefes, y siempre tuve que aprender algo de esos líderes o de esos jefes. Ya sea por oposición, porque, yo así no quiero liderar, esto me están liderando así en este momento, veo los resultados que tiene, veo cómo me hace sentir, no es algo que quiera replicar en el futuro, y después me he encontrado con líderes que me representaban una admiración y un respeto tremendo, una presencia tenían, que me generaban una sensación real y auténtica de, yo quiero tirarlo para el mismo lado que esta persona, yo quiero acompañarla, yo creo en esta persona. Entonces, eso también trae un aprendizaje, como, ¿qué puedo tomar de esta persona, de esta o de este referente, ¿no? Siempre y cuando mantenga como mi base o mi esencia original como líder, pero hay como que estar dispuesto a recibir tanto lo positivo como lo negativo para ir decidiendo, bueno, esto lo tomo y me lo quedo, esto lo reversiono o esto no lo quiero para nada. Valentina, ¿cuántos seguidores tenés? Ahora tengo 162.000 en TikTok y en Instagram 121.000. Una comunidad amplia. Y esa plataforma, las capacitaciones, seguís capacitando. A ver, porque todo esto Valentina lo hace paralelamente a su trabajo. Claro. O sea, no vive todavía de esto. Digamos, es difícil manejar, y aparte, ahora también una pregunta que te quiero hacer, todo lo que hay detrás de un video, ¿no? Que por ahí tu comunidad no ve. ¿Cómo preparás? Vos tenés un estudio prácticamente. Sí, bueno, me encantaría tener un estudio real y que vengan todos a grabar contenido, que los emprendedores que quieran grabar contenido que vengan, y que nos divirtamos y creemos contenido que esté bueno. Pero sí, a ver, justo el otro día hablaba con unas amigas de esto. Con organización se puede hacer de todo. El tema es como que el principal bloqueo en realidad es sentarse a organizar y decidir qué quiero hacer las próximas 4 semanas, las próximas 8 semanas. Me organizo un día para grabar contenido, ese día lo grabo, llueva, truene, relampaguee, ese día voy a grabar contenido. Nadie, ninguna excusa me va a venir bien, la juntada de tal, no, ese día es mi día para grabar contenido, me comprometo. Y después, otro día para editar, o si no, bueno, delegar en lo que pueda. Siempre hay alguien que te va a poder dar una mano, siempre hay alguien que está buscando una oportunidad de trabajo, hay muchas personas, muchos jóvenes, o incluso personas más grandes que están empezando a cambiar el mundo IT,
A mí todos los días me escriben chicos que editan o que ofrecen servicios de closer de ventas. O sea, hay muchas profesiones en auge últimamente y quizás como que la decisión ahí o el camino posible es: te delego esta parte si no quiero editar videos. Tampoco los emprendedores tienen que hacer todo de una, o los creadores de contenido, los que quieren empezar, pero siempre hay opciones, y a eso voy. Como está cada vez todo más fácil para que uno agarre el teléfono con el que está todo el día y se ponga a grabar contenido. Algo que siempre digo es: si vos no estás usando las redes sociales a tu favor, las redes sociales te están usando otras personas, otros emprendedores te están usando a vos. No puedes permitir eso. Entonces, bueno, nada, es como uno tiene herramientas. Es mucho más fácil que en otros tiempos. No hay excusas. Entonces, bueno, eso es un poco el mensaje, como que siempre hay una opción, siempre hay alguien que te va a querer o te va a poder ayudar, y después se negociará o se encontrará algo que beneficie a ambos, pero ese cuentito de, ay, no puedo, me falta tiempo, o no sé editar, eso ya no va, es viejo, es obsoleto. Bien. Yo le quería hacer una pregunta a Valentina, gran conocedora evidentemente de toda la comunidad digital. Le voy a hacer una pregunta de viejo. Cuando yo empezaba a dominar el Facebook, salió Instagram. Cuando estaba más o menos encaminado con Instagram, aparece LinkedIn. Yo te escuché en todas tus respuestas, hablaste de TikTok, hablaste de Instagram, hablaste de LinkedIn, pero en ningún momento mencionaste a Facebook. ¿Hay un envejecimiento de algunas redes sociales? No es una pregunta irónica, es una pregunta real, porque no lo nombraste en ningún momento. Es que es sumamente válida. Mira, te puedo responder dos cosas. Primero, Facebook sigue siendo la red social con mayor cantidad de usuarios a nivel mundial. Activos o no, se verá, pero sigue siendo la plataforma donde, si un emprendedor quiere pautar, o sea, quiere promocionar, desde el lado de marketing ahora hablo, es donde más base de datos va a poder tener para promocionar su contenido y visibilizar su marca. Eso desde ya. Segundo, si nos ponemos como a hilar más fino en términos de audiencias, las marcas, los emprendedores que estén dirigiendo sus productos o sus servicios a las generaciones, quizás un poco más atrás de la mía, ese es el lugar para hacerlo. Y voy a usar a TikTok como contraposición de ejemplo. Muchas veces los emprendedores o a la gente yo les escucho decir, no, pero TikTok están los jóvenes más jóvenes, están los adolescentes, y por eso no se la toman en serio. Y que no sea una plataforma seria, porque el contenido no es serio y porque la audiencia no es seria, no significa que no haya que tomarla en serio. Hay un montón de gente vendiendo a lo loco en TikTok. Con Facebook pasa lo mismo, pero a la inversa. No porque haya quedado vieja o porque hayan surgido nuevas cosas, deja de ser seria y hay que dejar de tomarla en serio. Todo tiene como su audiencia predilecta. Facebook sigue siendo el lugar para promocionar o para hablarle, para conectar con audiencias más grandes. Y sobre todo, Meta es ahora Facebook, hace un par de años ya, está conectado con Instagram. Exacto. Cada vez Instagram además está tomando más implementaciones o está copiándose más de TikTok, que es una de las plataformas nuevas. Va a llegar a un punto en el cual Facebook va a tener más de TikTok porque Instagram tiene más de TikTok. Bien. Y va a llegar a un punto que esto también pasó cuando apareció la televisión, cuando apareció la radio. Al fin y al cabo, los medios de comunicación siempre terminan como, bueno, ahora el streaming, siempre termina de estar intercomunicados entre sí, y eso va a pasar con las plataformas. Clarísimo. Facebook incluido. Buenísimo. Alma de docente. Me queda más tranquilo. Yo voy a cerrar sé que el tiempo es tirano, voy a cerrar con la última pregunta. La verdad que me quedan un montón más, pero bueno, en otra oportunidad te invitaremos, también sabemos de tu tiempo. Y te voy a hacer una pregunta un poco ambigua. Estoy tratando de unir dos preguntas en una. ¿Cómo te imaginás el futuro del trabajo para lo que ya no decimos, no son los millennials, son los centennials y las generaciones que vienen? ¿Cómo la ves? Uy, a ver, acá me voy a poner quizás un poco idealista. Creo que principalmente pienso y me gustaría ver un ambiente laboral o un mundo laboral más genuino, más humano, más empático. Todos podemos tener un mal día, todos podemos tener
sí, todos podemos tener un mal día, podemos tener un excelente día, todos podemos un día no querer saber nada de nadie y no querer hablar, y no por eso tenemos que ser menos eficientes en el trabajo, ¿no? Es como que siento que parte de mi generación lo que trae es historia de ver a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos infelices por el trabajo o trabajando muchísimas horas solamente para, bueno, llevar el pan a la casa, ¿no? Creo que un lugar donde, o un mundo laboral donde haya más aperturas a lo emocional para que un jefe, un líder venga y te diga, che, estás mal, te noto mal, tenés un problema, tomate el día, o querés hablar, como ese tipo de interacciones más humanas. Yo sé que muchos me podrán decir, que a veces me lo ponen en los videos, no, eso es re Disney, es re utópico. Bueno, pero ya está pasando un poco, ya se está empezando a hablar, entonces quizás en los próximos años sí me gustaría ver lazos más auténticos, porque al fin y al cabo sí es un trabajo, pero compartimos mucho tiempo con las personas con las que trabajamos. Entonces, eso desde la parte humana y desde la parte tecnológica, a ver, lo que puedo recomendar o decir es aprendan herramientas digitales. Creo que de acá en más lo digital va a seguir creciendo y va a seguir expandiéndose. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, no le tengan miedo, no le tengan prejuicio. Es una gran herramienta, sobre todo para emprender. Entonces, de nuevo, vuelvo al punto de todo está muy fácil para empezar a independizarse, para tener un proyecto, para crear, para desprenderse un poco de quizás la rutina de trabajar 8 horas para alguien constantemente. Es un proceso paulatino, ¿no? Pero también la manera de independizarse es educarse, es informarse, es aprender y sobre todo abrirse al cambio. Va a pasar el cambio. Quizás no sabemos exactamente cómo, pero ya está pasando. Desde lo humano y desde lo tecnológico creo que se vienen cosas disruptivas. ¿Dónde te siguen, Valentina? Aquella persona que está escuchando se quedó con dudas. ¿Dónde te encontramos? Bueno, me pueden seguir en Instagram o en TikTok. La arroba es tubestself. Me pueden poner Valentina, tubestself, y ahí seguramente les voy a aparecer. Valentina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espontaneidad, tu frescura y tu sinceridad. Bueno, muchas gracias a ustedes. La pasé muy bien. Muchas gracias. Que tengan muy linda noche. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches. Así pasaba entonces Valentina. Excelente reportaje. ¿Cómo puedo decir? Como siempre, hoy lo decía, vos no estabas. Siempre los invitados tuyos te invitan a escuchar porque son todas cosas nuevas que uno no está acostumbrado a escuchar. Y de pronto lo que hablaba de las oportunidades que brinda la comunidad digital. Yo te voy a ser sincero, no la conocía, ahora la voy a empezar a seguir, por supuesto, como varios de los invitados que has traído, y sé que la gente joven, porque después nos escriben, y yo tengo mucha gente joven también que escribe, que le interesa mucho todos estos temas, y que son, viste, que son muy... Yo a veces les digo a mis hijos, che, aquí, los veo mirando las plataformas, digo, ¿a quién siguen? Y como yo hablaba de Loco Gatti, de Maradona, en su momento ellos hablan de los influencers. Exacto. ¿Entendés? Hablan son sus... A ver, no te digo sus vidas espirituales, pero son sus ejemplos, los siguen, como uno seguía cuando era más chico en el deporte, a un jugador de fútbol, a Reutemann en Fórmula 1, ellos son influencers. Y esta chica, evidentemente, yo no sabía que había estado en TN no, la verdad que muy bien. Lo bueno de por ahí hay de todo, ¿no? Tipo de influencer, negativos, positivos, como siempre, no es que la tecnología sea mala. Yo creo que está muy bueno conectar. Estamos hablando no solo de los millennials. Los centennials. Sí, tal cual. Entonces, ¿cómo se vinculan con los emprendedores? Excelente. Fíjate cómo las edades y bueno, está bueno también, y uniéndolo a todo lo que ustedes hablaban, a un país diferente, ¿no? Un país que construye emprendedores. Bueno, ahí no hay grieta. En la comunidad digital por ahora no hay grieta. Bueno, vamos a una breve pausa, 32 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, breve pausa y ya volvemos. Y vamos a entrevistar a Juan Martín, legislador del PRO de la provincia de Río Negro. Pausa, ya volvemos. Más seguridad, menos burocracia, más trabajo, menos excusas. Juan Martín, legislador de la provincia de Río Negro. En la provincia
provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza está creciendo gracias al trabajo que viene realizando el senador Carlos Curestis. El equipo que lidera Sebastián Pareja está llevando las ideas de la libertad por toda la provincia. Bien, 33 minutos pasaron ya de las 9 de la noche, ¿eh? Ya pasó Ignacio Zuleta en el reportaje que le hizo Juan, pasó Valentina en el reportaje que hizo recién Flavia, y bueno, recordá, estamos los martes de 20 a 22 en nuestra segunda temporada acá en Sónica en vivo, y si no nos puedes ver en vivo, nos puedes seguir por nuestro canal de YouTube, @portada24, y ya estamos en línea con el legislador de la provincia de Río Negro por el PRO, Juan Martín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán. Bueno, ahí todo el equipo, un gusto saludarlos. Bueno, Juan, te agradezco por tu tiempo, y bueno, vamos a estar hablando un poquito, haciendo un repaso sobre cuestiones. Quiero empezar sobre cuestiones que vi que están pasando en Río Negro, que lo dije al comienzo del programa, que no tuvieron mucha visibilidad a nivel nacional, pero que no dejan de ser, por lo menos para mí, importantes. Vi que hubo como una bajada de línea ideológica en unas escuelas de Río, en una escuela más precisamente de General Roca, hace pocos días nada más. No cortamos más con este tema acá en Argentina de bajada de línea, sobre quién hay que votar, no hay que votar, a quién odio, a quién no odio. Contanos un poquito, Juan Martín. Bueno, lo que ocurrió es que un grupo de padres se contactaron con nosotros, con un legislador, un colega y conmigo, para denunciar de alguna manera, en realidad, para manifestar la preocupación que sienten como padres frente a la presión que tienen los chicos cuando tocan determinados temas. En este caso era un taller de comunicación, y en ese taller, en una clara bajada de línea, nosotros decidimos pedirle explicaciones al gobierno provincial, que es en definitiva quien tiene que, de alguna manera, garantizar que en los claustros no existan estas situaciones, ¿no? Donde la ideología se apodera de todo y terminan bajando la línea a los chicos. Hicimos una presentación en la legislatura pidiendo al Ejecutivo explicaciones, y ahí salió enseguida el gremio. Aquí existe un gremio que es el gremio de la UNTE, que es un gremio muy radicalizado, militantes apasionados de los paros, siempre lejos de, lo que podría ser la educación en sentido amplio, y siempre tratando de ver qué ventajas sacan. Bueno, en fin, un gremio muy, muy, muy radicalizado, como te decía. Y hicieron una conferencia de prensa en rechazo a lo que entendían era mi denuncia pública, una denuncia pública que en realidad era un pedido de informe donde, por supuesto, no mencioné quiénes eran las docentes específicos, porque forma parte de un proceso donde el gobierno tiene que dar explicaciones, y no se trata de escrachar a nadie, sino más bien de buscar cuál es el motivo, cuáles son las razones por las cuales esos contenidos hoy forman parte del calendario escolar. Entonces, en esa conferencia que da el gremio de la UNTER, dicen que, así textual, que ellos quieren fomentar el pensamiento crítico para que nunca más voten un gobierno como el que hoy gobierna la Argentina. Entonces, en realidad no quieren fomentar un pensamiento crítico, quieren fomentar un pensamiento que los aleje de modelos políticos o dirigentes políticos, como son en este caso el presidente Milei, que aclaramos por todos lados. Esta defensa la hicimos, o esta preocupación la pusimos sobre la mesa con Milei presidente, o con cualquier presidente que hubiera estado en el ejercicio de ese rol, porque es en defensa de los chicos y de los contenidos que finalmente son los que reciben en las escuelas, ¿no? Así que esta es un poco la situación, es bastante patético todo. Hoy el Consejo Deliberante de la Ciudad de General Roca se expresaron, allí gobierna la familia Soria, se expresaron en contra de otro legislador que también tomó la posta, y en contra mío. Nosotros estamos proponiendo una línea gratuita, buscando la manera de que los padres y los alumnos, porque acá
la mayor angustia es de los alumnos, Hernán. Claro. Los alumnos son los que se sienten que si no dicen lo que el docente le quiere meter con fuerza en la cabeza, tienen problemas. Entonces, queremos que el gobierno provincial dé una respuesta a esta angustia que sienten los alumnos y los padres, ¿no? Sí, Juan, a ver, clarísimo, en una provincia donde yo vi por las estadísticas también no funciona la educación, porque en el 2024 tuvieron 10.000 alumnos menos que en el 2021. O sea, caen las matrículas en las escuelas públicas y privadas de Río Negro. A ver, también por eso te decía, no está funcionando, ¿no? Sí, hay como una transferencia de chicos de la escuela pública que se van a la privada, porque en realidad lo que ocurre es que también los padres se hartan y terminan tratando de buscar en la escuela privada o en la educación privada la regularidad y que la escolaridad se cumpla en esos 190 días, que es el ideal, o 180 cuando se anunció en algún momento. Lo que ocurre en Río Negro es que hay una desconexión total entre las políticas que marca el Ministerio de Educación con la cotidianeidad de los chicos, ¿no? Nosotros impulsamos en esta provincia varias leyes que tienen que ver con la incorporación de saberes, como puede ser la educación financiera, la educación emocional, la educación en el emprendedorismo. Y fundamentalmente lo que presentamos fue una ley de emergencia educativa que también atiende las falencias en infraestructura que tiene todo el sistema de nuestras escuelas. Nada de eso tiene respuesta en Río Negro. Y también presentamos una ley que tiene una sanción. Acá las leyes se votan por doble vuelta, porque no hay Senado provincial, claro. Entonces tiene un sistema de doble vuelta. Una ley, la ley de educación como servicio público esencial. Y allí hubo una discusión si es un derecho, si no es un derecho. Por supuesto que la educación es un derecho, pero que se ejerce con las puertas de las escuelas abiertas. Y esta es la pelea que estamos dando frente a un sindicato que no hace más que poner palos en la rueda, que no hace más que radicalizar los reclamos, militar consignas partidarias y no educativas. Así que estamos en una situación muy compleja y no vamos a parar, por supuesto, de reclamar al gobierno provincial, que hoy debería liderar las políticas educativas, pero que en algún punto termina siendo rehén de un gremio extorsionador, ¿no? Bien, Juan Martín, y acá mi compañera, la exdiputada Flavia Morales, muy vinculada con la educación, te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, buenas noches, Juan Martín. Muchas gracias por el espacio. Y la verdad que yo escuchaba recién a Mani y bueno, como docente me aterroriza. Sinceramente, mi pregunta tiene que ver este gremio, o sea, cómo no entiendo cómo un gremio puede definir los lineamientos curriculares, porque si esto se enseña en el aula tiene que ver con como que está en el currículum, en algún lado está. No sé si son efemérides o de dónde, pero ¿cuál es el poder que tiene el gremio para poder más que el ministerio? Bueno, evidentemente estamos frente a la presencia de un gobierno en algún punto débil o cómplice de un gremio absolutamente ideologizado, porque quien tiene que velar, digamos, para que los chicos no sufran esto es el gobierno. Por eso nosotros apuntamos a la responsabilidad de esto al gobierno provincial, no a dos docentes que ni siquiera sabemos, y es explicación que tienen que dar, cómo esos contenidos, donde Milei aparece como el malo de la película, y de vuelta, es Milei, pero podría haber sido cualquier otro personaje de la historia argentina, porque después de esto, además, después de que pasó esta situación, tomó estado público, es impresionante mi teléfono, el de otro legislador, cómo empezaron a contactarnos algunos padres. Y por supuesto, acá entra la mirada sobre la campaña del desierto, la mirada sobre los pueblos originarios, la mirada sobre las cuestiones de género. Entonces uno se da cuenta que durante mucho tiempo nuestros chicos prefirieron hacer silencio, comerse esa angustia, volverse a sus casas contrariados, pero para no llevarse mal con algún docente desde que le habla con la E hasta que le mete contenidos como estos que nosotros pudimos advertir en esta situación puntual, ¿no? Peligroso totalmente, porque, a ver, hablamos de la inclusión y de la retención de los alumnos que hoy no son los mejores números a nivel país, Latinoamérica, global. Esto hace que los chicos se alejen, o sea, en el sentido que los chicos también dicen, vamos a la escuela a aprobar. O sea, tienen que repetir eso para aprobar, no van a pensar.
No, por supuesto, pero además con el agravante que el sistema en Río Negro tiene este sistema de trayectorias donde probablemente un chico pueda pasar de un año a otro debiendo 9 materias, 10 materias, pero entonces en la trayectoria famosa los contenidos son de ciencias sociales, de matemática, de filosofía, o sea, hay una mezcla de contenidos donde finalmente digamos, el nivel siempre es para abajo, siempre se nivela para abajo. Y han querido hacer lo mismo con las escuelas técnicas, tratar de cambiar la metodología de la evaluación a las escuelas técnicas, que hoy son las escuelas donde los chicos incorporan un saber concreto, específico, y pueden salir al mundo laboral sabiendo algo muy específico. Bueno, han querido cambiar el sistema de evaluación y por suerte, los padres y algunos de la vida pública, de la política, nos hemos manifestado en contra y ahora han vuelto para atrás con eso. Ahora, necesitamos que nuestras escuelas, inteligencia artificial, robótica, yo estoy en este momento en la provincia de Chubut, lo voy a ver a Ignacio Torres mañana, y Chubut es un ejemplo. Chubut fue una provincia que estuvo 3-4 años sin clases prácticamente. Exacto. Y hoy Nacho ha logrado dar vuelta a eso con un gran equipo de trabajo. Ya hay educación financiera, ya hay inteligencia artificial, robótica, bueno. Hay leyes, hay una ley de robótica sancionada en la provincia de Chubut como obligatorio. Exactamente. Son propuestas idénticas a las nuestras en la legislatura de Río Negro. Bueno, esperamos poder dar ese debate y estar ocupándonos de eso y no de un contenido sesgado que procura que los chicos le tengan miedo o espanto o tirria al presidente Milei. Bien, bueno, vamos a salir un poquito de la educación. Sí. Bueno, está dando una lucha que usted dio también en su momento, en otras latitudes. Sí. Entiendo que acompañaste un proyecto para modificar la Constitución provincial y eliminar los fueros que tienen actualmente legisladores y funcionarios en la provincia. ¿Cómo va eso, Juan Martín? Bueno, es una iniciativa también conversada con el gobernador Torres en Chubut, porque él avanzó en ese sentido. Muchas de las leyes, la verdad, que están inventadas o a la mano, digamos. Lo que hay que tener es voluntad política y poner los temas en la agenda, sobre la mesa, para que se discutan. Este es un tema que me parece que frente a una Argentina que reclama ficha limpia para sus candidatos y dirigentes partidarios, que eliminación, digamos, de privilegios y donde la política está en la vidriera, bueno, los fueros es una cuestión, digamos, del siglo pasado. Me parece que solo garantizan un privilegio más y la política tiene que dar una demostración de que somos todos iguales. Así que incluso el proceso para hacer ese cambio es una modificación de la Constitución a través de una consulta popular. Esa consulta popular se puede hacer junto con otra elección para que esto no genere un gasto extra. Entonces, hemos diseñado un camino que creemos que de lo institucional es absolutamente posible y bueno, esperamos poder dar también ese debate en estos próximos días, en estas próximas sesiones. El otro día vi ahí en las redes un cartel muy, muy particular en una caja, en un cajero ahí en la provincia de Río Negro, y vos tendrás seguramente la frase, yo no la recuerdo. ¿Por qué lo digo esto? Porque estás trabajando también en la libre elección de la obra social para los empleados públicos en Río Negro, y hay un cartel que ponen, no reclame, ¿cómo es esto, Juan? Sí, hay también un ciudadano que fue a la obra social y dice, no venga a reclamar acá. No pierda tiempo. Algo así como, no venga a reclamar acá, hacemos lo que podemos. Y la verdad que es la manifestación pública de la situación de rehenes en la que tienen a más de 160.000 afiliados a la obra social. Ese es más o menos el número en Río Negro. Lo que estamos diciendo es que podamos avanzar en la reforma de la ley y que haya elección libre de la obra social. Sabemos que es muy difícil, que es una situación muy compleja, pero por lo menos queremos que el gobierno, que tiene además desde la legislatura una comisión que hace un seguimiento del funcionamiento de la obra social, ponga el tema en debate y en discusión y veremos cómo sigue, digamos. Pero es un tema, hoy la obra social funciona verdaderamente mal, muy mal, con muchas deudas a prestadores, y bueno, queremos que ese tema también pueda ser revisado por la legislatura. Juan, ¿cómo viven los rionegrinos en una provincia donde el gobernador habla de promesas, como si estuviera en campaña, pero no explica cómo las va a cumplir? Hablando un poquito sobre lo que fue su discurso, el discurso del gobernador en la apertura de sesiones. Bueno, creemos, el gobernador es muy hábil, es un hombre de la política, un viejo animal político, digamos, pero hace un discurso de apertura de sesiones donde relata o dice cosas que, por supuesto que no figuran en el presupuesto,
Por supuesto que hay algunas cuestiones que nos las ha copiado el PRO y las ha podido llevar adelante y le hemos acompañado, como puede ser Ficha Limpia, que es un proyecto nuestro. Con lo cual, cuando nos copia un proyecto, hasta nos ponemos contentos, digamos, porque compartimos la voluntad política. Pero hoy, por ejemplo, hace un par de días se ha anunciado que en las guardias del sistema de salud, que está verdaderamente detonado en esta provincia, los médicos no van a pagar ganancias, como si estuviera a la mano de él resolver que paguen o no paguen ganancias. O sea, terminamos frente a promesas muy livianas y casi de un estilo feudal, digamos, ¿no? Porque así se maneja también el sistema electoral, así manejan la relación con la justicia, así manejan la relación con los medios de comunicación. Entonces, estamos frente a un panorama muy, pero muy complejo para una provincia tan rica como la nuestra, pero tan mal administrada, digamos, ¿no? Juan Martín, bueno, yo te conozco y sé que estás, más allá de ser legislador por la provincia de Río Negro del PRO, estás muy vinculado con toda la dirigencia a nivel nacional del PRO. Y en ese sentido te quería preguntar, o mejor dicho, reflexionar, porque el PRO ha acompañado a este gobierno en casi todas las medidas económicas que ha tomado, cepo, equilibrio fiscal, etcétera, en el Congreso, ¿no? Acompañando con el voto. ¿Vos sentís que hay algún reconocimiento por parte de este gobierno hacia el PRO en todo este acompañamiento que hubo en este año casi y medio del gobierno? Yo creo que el gobierno hace lo que tiene que hacer, va a fondo, digamos. Y a mí me gustaría, por supuesto, como integrante del PRO, que existiera un reconocimiento. Ahora, el mayor de los reconocimientos lo va a hacer el electorado. Con lo cual, lo que tenemos que hacer nosotros desde el PRO y desde la Libertad Avanza, que hoy tienen la herramienta electoral en casi todo el país, en todas las provincias, generar marcos de entendimiento para decirle a los ciudadanos, a los que le pedimos un esfuerzo todo este tiempo, y donde el PRO y la Libertad Avanza estuvieron en la misma vereda sancionando leyes, decirle, bueno, todo ese esfuerzo que hicieron, nosotros ahora vamos a hacer un esfuerzo en este escenario electoral que viene para que ninguna división nuestra termine llevándonos al pasado o con el riesgo latente de que el kirchnerismo, el populismo, vuelva al poder. Digamos, ahora el esfuerzo lo tiene que hacer la dirigencia política para que ni un ego, ni un problema de cartel, ni una cuestión menor frente a la angustia ciudadana termine, digamos, truncando la posibilidad de que el cambio esté representado en un espacio político común. No significa fusionar partidos, no, significa generar marcos de entendimiento para estar a la altura de lo que quiere la ciudadanía, o la mayoría de la ciudadanía, por lo menos lo que creo yo, que es que este cambio profundo que hay en muchas de las cuestiones, sobre todo estas económicas que mencionabas vos, no tengan un retroceso, ¿no? Claro. Vos, a nivel personal, ¿cuál es tu aspiración frente a las próximas elecciones, en lo político, en un futuro? ¿Te gustaría representar desde otro lugar la provincia de Río Negro? Contanos un poquito. Bueno, va a quedar como muy a tono de lo que estamos viviendo los católicos, pero siempre digo que todo cura quiere ser papa. Y yo tengo una vocación de servicio que ha marcado mi vida, digamos. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes, me fui a estudiar Ciencia Política, volví, milité en un partido político, apareció el PRO como digamos, el lugar donde yo veía que mis ideas tenían que ver con lo que el PRO significaba como espacio político. Vino Cambiemos, vino Juntos por el Cambio, me siento muy bien como presidente del PRO, soy el presidente del PRO. Este año elegimos senadores nacionales, diputados nacionales, pero yo soy el presidente del partido, el presidente del bloque de legisladores. Voy a estar en el lugar donde los afiliados de alguna manera crean que el PRO tiene que estar representado. Mi aspiración, ya casi como de diván, digamos, más para el psicólogo que para la prensa, es ser gobernador de mi provincia. Esa es la verdad. Yo siento que los cambios reales se hacen desde la gobernación. Es como el sueño que tengo, pero mientras tanto la ciudadanía me dio una responsabilidad muy grande, que es la de estar en la legislatura, y damos peleas profundas como esta que hablamos de la educación. Entonces voy a estar trabajando allí y por supuesto siempre aspirando a que mi representación sea la que los ciudadanos me pidieron, porque hay muchos políticos que llegan a los cargos, se olvidan, empiezan una carrera de cargo por cargo, finalmente en los cargos donde les van pasando, a veces esos cargos están acompañados de distintos partidos, porque van saltando de un partido a otro, no representan nada para el ciudadano. Llegan a un cargo, no presentan un proyecto, no toman opinión sobre la agenda pública, no laburan, digamos, para decirlo en concreto. Entonces, mi aspiración es que la gente me reconozca por mi trabajo, y ese trabajo es el que te va generando distintas alternativas y oportunidades. Así que mi preocupación está puesta ahí, en laburar todos los días para representar bien
el lugar donde me pusieron, ¿no? Bien, y la última, Juan Martín, te quería consultar, vos lo nombraste 2 o 3 veces recién a Ignacio, a Nacho Torres. En cierta medida no sé si hablar de gran ayuda, pero qué bueno, ¿no? Tener en una provincia vecina a un gobernador. Vos recién decías, mi aspiración es, yo recuerdo, era compañero nuestro, Sí. con Flavia ahí en el Congreso, Nacho, con su mochila, aparecía un perfil bajo, 30 años. muy joven, y de pronto, y vos lo decías recién, hacerse cargo de un fierro caliente, hablando así popularmente, lo que era la provincia de Chubut, con la educación inexistente, como bien decía Juan Martín, lleno de conflictos, y de pronto alguien de 30 años, alguien joven, bueno, qué bueno, y aparte, no, qué bueno que llegó a ser gobernador. ¿Cómo lo que está haciendo y lo que viene haciendo la provincia de Chubut y los cambios profundos que viene haciendo? Digo, es importante, ¿no? Tener a un vecino y ver de pronto compartir proyectos, verse reflejado. Sin duda, porque además la Patagonia tiene un destino común. Nosotros, nuestras preocupaciones, la de los rionegrinos, tienen mucho que ver con las preocupaciones del chubutense, del neuquino. Tenemos como, además, un corazoncito muy sureño, muy de viento, de nieve, de mar, de nuestra meseta, nuestro turismo. Entonces, para nosotros nos llena de orgullo ya como integrante del PRO que Nacho esté llevando adelante una gestión tan importante como la que está llevando. Además, con un condimento extra que es que Nacho no es el gobernador del PRO. Ha logrado tener un abanico de dirigentes de distintos lugares porque lo único que ha privilegiado es la agenda de gestión que lleva adelante, digamos. Y en eso habla muy bien de él. Eso tiene una generosidad que yo veo muy importante. Le mandé un mensaje hace 2 días que quería hablar varios temas que tienen que ver con leyes para presentar, y me dijo, venite, y es un gobernador cercano y con el que se puede trabajar, y bueno, claro, eso para nosotros es un plus muy, pero muy importante. Buenísimo, Juan Martín. ¿Se puede decir que es como un faro para el sur? Sí, sin duda. Bien, Sin bueno. duda. Excelente, la verdad, muy claro. Bueno, y esperemos, ¿cuándo hay elecciones en Río Negro? Tenemos, la elección nacional, nacional. Ahora hay una elección en 2 municipios, en realidad 9 municipios, pero el PRO con candidato en 2 municipios. Bien. Este domingo, el 27. Sí, este domingo elegimos concejales en 2 municipios. Y después tenemos ya la elección directamente de octubre. Bueno, vamos a estar hablando seguramente con Juan Martín un par de veces más ante las elecciones, así que bueno, clarísimos los conceptos, Juan Martín, te agradezco un montón tu tiempo, esperamos tenerte nuevamente, bueno, y éxitos en la gestión. Bueno, muchas gracias, un saludo muy grande. Chao, hasta luego, gracias. buenas noches. Bien, así pasaba entonces Juan Martín, legislador del PRO de la provincia de Río Negro. Usted se dio cuenta que desde cada lugar, Hernán, uno construye, ¿no? Porque a veces dicen, hay legisladores provinciales, pero el que se toma en serio el rol Mira, construye. Recuerdo cuando tuvimos el problema, no sé si vos recordarás, sí lo recordás claramente, éramos diputados y el gobierno no quería traer las vacunas, las dosis de vacunas para chicos con discapacidad, con enfermedades. Yo no lo conocía él personalmente y me escribió por las redes, me acuerdo, me escribió, me dijo, mira Hernán, yo soy Juan Martín, legislador, estoy al frente de los padres organizados. O sea, lo que rescato es lo que decía él recién, tiene la cercanía con la comunidad que tenés que tener, seas de la fuerza política que seas, siempre suma estar cerca de la gente, la cercanía con la gente. Juan Martín la tiene. Y lo rescato, y vos te diste cuenta en las respuestas que está comprometido. No, se nota por los proyectos de ley que presenta. Y bueno, eso se trata en nuestro programa, Flavia, de que los legisladores de cualquier signo político puedan expresar en lo que están trabajando y que la gente también vea el trabajo que hay detrás, porque claro, ¿qué muestran los grandes medios? Las peleas en el Congreso. Uno le gritó al otro, el otro le tiró un vaso de agua. Bueno, no, hay un trabajo detrás, hay un trabajo, a nosotros nos tocó también, a mí. Hay un trabajo que claramente, como no vende, ¿entendés? Como no es amarillista, no se ve. Bueno, tratamos de, no solamente a nivel político, vos lo hacés a través de los emprendedores, y hoy lo decía con Juan, a través de la diplomacia parlamentaria, que es interesantísimo, pero no es interesante porque dice hoy diplomacia parlamentaria, un brindis en una embajada, eso no es diplomacia parlamentaria, son acuerdos y tender puentes a nivel mundial, porque, como yo siempre digo, Flavia, no sé qué pensarás vos, nosotros siempre nos creímos el ombligo del mundo cuando a ver, podemos haber sido el ombligo del mundo cuando ganamos un mundial, punto.
después ser parte del Club Mundial cuesta, y vos lo sabés porque has viajado y mucho. Sí, tal cual, sí, somos puentes. Yo ese concepto lo comparto. Creo que para eso estamos. Para eso estamos. Bueno, esa palabra también la usa un amigo en común que tenemos, Marcelo Weisler, que le mandamos un saludo, que seguramente debe estar en la provincia de Entre Ríos, cuando habla de tender puentes. Bueno, 3 minutos faltan ya para ir despidiéndonos del programa. La verdad, pasó rápido, bastante. Siempre se ríen de nosotros, me parece, del otro lado de los controles. De curiosidad. Sí, no, debemos tener algún meme, algo nos deben haber hecho. Bueno, así se divierte la producción, entonces, mientras nosotros la remamos acá, no tenemos quizá, bueno, a Juan lo vamos a tener en Marruecos. En Marruecos la semana que viene. Me hace acordar a Marley a veces, porque viajando por el mundo, vamos a hacer un bloque que sea viajando pero podría sumar a alguien más, llevar a alguien más. Sí, pero no, por eso de Marruecos, bueno, sí, vamos a hacer un bloque, vamos a poner un anunciante para Juan, que va a salir de Marruecos, vaya a saber con qué invitado va a salir. Hoy excelente también lo de Zuleta, la verdad, un reportaje imperdible, se lo decimos a la gente, seguramente nuestra productora Adriana va a hacer algunos cortes y subir porque tuvo definiciones, y seguramente, y me lo decía Juan hoy, también lo van a levantar algunos medios. Bien, 2 minutos ya ¿va a estar en el próximo programa? Sí, acá presente. Sí, no va a estar ahí. De Marruecos no. Ni Marruecos, ni en las tierras charrúas. No, Marruecos no. Bueno, está bien, ni a Mesopotamia, va a estar bueno. Ahí tengo su compromiso, porque se me va Juan, bueno, por lo menos va a estar usted. No, vamos a estar acá. Yo, como soy de cabotaje, bueno, siempre acá. Lo mío. Yo, mi radio es hasta donde llega la sube. ¿Qué va a hacer? Esto es así. No hay plata. 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 Lo que sí hay muchas ganas de hacer este programa en nuestra segunda temporada. Recuerden, todos los martes de 20 a 22 la propuesta, esto es Portada 24. Estamos en vivo por Sónica Más. Si no nos ve en vivo, nos puede ver cuando Adriana baja el programa en nuestro canal de YouTube, @Portada 24. Mañana. Bueno, está bien. No haga promesas de campaña usted. El agradecimiento, como siempre, a Juan Martín en los controles, que hoy la verdad se esforzó y mucho con el teléfono, porque la sufre ahí. Sí, tiene marca personal, tipo Reina Maradona, se pone la camiseta, por supuesto. Bueno, yo soy viejo, Reina Maradona fue una clasificación para el Mundial. Como siempre, Adriana Virano, en todo lo que es la producción ejecutiva, también hostigando. Contesta domingo, sábado, ella está 24/7. Sí, ¿no? Está bien, hay gente que se engancha a unos horarios medio complicados. Medio raro los domingos. Bueno, y hoy me está acompañando, usted lo presentó a Tomás, su hijo, el otro día, bueno, hoy está acá a gusto, en el piso acompañándome, mi hijo, un orgullo. que se vino a acompañarnos en el programa. Qué lindo, ¿no? Tener invitados, y aparte que nos vengan a acompañar, que nos hagan compañía, Así que, bueno, estuve escuchando atentamente a su invitada, a Valentina. 10 de la noche, Augusto, nos tenemos que ir. Esto es Portada 24. Flavia, entonces la espero, usted ya quedó el próximo martes. Y como siempre digo, que tengan una excelente noche, una excelente semana, y un excelente mes, un excelente año electoral. Y cuando digo excelente año electoral, que sea en paz, con moderación, y, como siempre digo, conviviendo en democracia. Los esperamos el próximo martes, Flavia, acá en Sónica Más, en Portada 24. Chau, hasta luego. Buenas noches.